están? Bienvenidos a QAP. Estamos acá todos listos con el equipo completo para poder transmitirles todas las noticias del plano policial. Hola Raúl, mira que tenemos en este caso una semana y un programa bastante cargado de los resúmenes del plano policial, ¿eh? Exactamente. Hola Judith, saludos a todos los televidentes. Pasaron muchas cosas, especialmente el fin de semana y comienzo de esta semana. Triste por un lado y otros que estaban ya a la mira de la justicia, pero se escapaban, pero sin embargo las fuerzas del orden tuvieron que accionar y de esa manera acabar con la vida de una persona a quien se lo considera una persona sanguinaria. Exacto, porque recordemos que no desde hace mucho ya estamos empezando a hablar acerca de la supuesta migración del EPP hacia el departamento de Canindeyú. Ya le habíamos hablado justamente con algunos jefes policiales de la zona, la propia FTC que montó su base allí en Canindeyú, pero inicialmente por hechos relacionados al narcotráfico. Un poco después, los episodios relacionados a ataques supuestamente donde se adjudicaban estos integrantes de este grupo criminal, que según se manejaba ya no eran tantos, ya no eran muchos, pero sí, se iba acabando. Ellos estaban los más peligrosos, a los que se les atribuyen los hechos más sanguinarios. Ya desde hace tiempo conocíamos sus antecedentes y en las últimas horas se da a conocer de la muerte. Lograron abatir a alias Loro. Rubén Darío López. Uno de los más terribles de este grupo criminal, el de la fotografía justamente, ¿verdad? Con la ropa característica de este grupo criminal al que se le atribuyen muchos secuestros, muchos asesinatos, muchos ataques a estancias, en fin, por diversas reivindicaciones que según ellos son justas, pero mucha sangre derramada de por medio. Hay que decir que fue un importante resultado que desde hace mucho tiempo parecía ser que la gente dentro de todo ya esperaba. No hablamos específicamente de abatir a alguien, ¿verdad? Pero es lo que se da en medio a una refriega, que fue justamente lo que ocurrió, un enfrentamiento, porque si es que ellos se entregaban no hubiese pasado esto, pero esto no ocurrió, ¿verdad? Entonces termina siendo abatido alias Loro, que según el detalle que dieron hoy desde la morgue judicial recibió cerca de 11 impactos. Sí, uno que atravesó el corazón, según el doctor Pablo Lemir, y también hablando un poco de alias Loro, según lo que decía también la hija del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, que este sería el autor del secuestro de su papá, alias Loro, Rubén Darío. Y hay que decir también que con la muerte de un criminal como este, muere consigo la posibilidad de respuestas para la familia. Totalmente. ¿Verdad? Yo creo que de ese lado también hay que mirar. Me imagino que esa será una de las grandes preocupaciones de la familia Denis, que recordemos un poco después que se dio la detención de Lichi y su... ¿cómo era la joven esta que fue detenida? Me olvidé su nombre. Teresita. Sí, Teresita con su madre, ¿no? Sí. Bueno, ella esperaba también respuestas y mucho no obtuvo hasta ahora. Y si es que se les indica a este como la autoría principal del secuestro de su papá o de su familiar, me imagino que estarán preocupados. Acá estamos viendo justamente el esquema, componente orgánico del, ¿qué sería? Grupo, bueno, lo que sí, EPP, ¿verdad? Sí. 13 integrantes, 6 hombres, 7 mujeres. Esto es del Batallón de Inteligencia Militar. El cabecilla, Manuel Cristaldo Mieres, comandante Santiago, así decidió apoderarse, ¿verdad? Ahí estamos viendo los integrantes masculinos. A ver, Ernesto Daniel Villalba, Samuel Silva Cáceres, Ediño Insfran Armoa, Domingo Velar González Aparicio, SD Joselo, entre ellos había nativos ya también. Sí. Rubén Darío López Fernández Raúl neutralizado. Sí, que es Loro. Loro, exacto. Integrantes femeninos, ahí estamos viendo Erika Rosalí Vera Vargas Daisy, Liliana Elizabeth Villalba Ayala, comandante Anaí, Claudia Anaí Oviedo Villalba, Viviana Monserrat Caballero Villalba, Jorgelina Silva Cáceres, Ladi, Siqueira Krause, Ale, es de mujer, Magna María Mesa Martínez, que según la información, eso es lo que queremos también un poco ahondar en detalle, porque se habla de otras personas heridas, o sea que había un grupo presente por lo visto en el lugar donde se produce el ataque. Y ya lo habían anticipado en la propia conferencia de prensa las autoridades intervinientes, que posiblemente hay más personas heridas de este grupo de criminales. Y se habla de que Magna Mesa sería una de las heridas, si es que incluso ya no estamos hablando a estas alturas de su posible muerte. Sí, pero según estaban diciendo que estuvieron haciendo todo un rastrillaje y que no encontraron cerca. Ni rastros de sangre o algo por el estilo. Es muy difícil de confirmar esa teoría, pero
no hay que descartar tampoco. Bueno, y justamente estamos tratando nosotros de contactar con el comandante del CODI, que tiene justamente allí su base en Arroyito, para que nos pueda dar un poco de detalles referente a eso. Vamos a ver si enseguida nos puede atender, porque queremos hacer un contacto vía Zoom con él, ¿verdad? Y seguramente nos va a poder dar más detalles, porque de allí surgió la información de que posiblemente Magna Mesa esté herida, ¿verdad? Pero hasta ahora no se confirmó nada. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el médico forense, el doctor Pablo Lemir, acerca de la autopsia realizada al cuerpo de alias Loro. Allí ya salió preliminarmente que fueron 11 disparos, pero acá más detalles. Siguen habiendo complicaciones, pero bueno, se hizo toda la parte procedimental. Y también se hizo un procedimiento de reconocimiento con los familiares. Y tenemos características dentales bastante distintivas, pero no a un 100% porque no tenemos tampoco un odontograma previo, ¿verdad?, de la persona. De todas maneras, se considera que estamos ante la presencia de este señor. Se hizo la autopsia siguiendo el protocolo de Minnesota dentro de todo lo que se puede. Él fallece víctima de múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, las cuales tienen distintos tipos de trayectoria. Ese tipo de trayectoria nos habla de una dinámica móvil, probablemente un enfrentamiento armado, ya que estamos hablando de disparos de distintos ángulos de incidencia en el cuerpo. Por las características de estos disparos, estamos hablando de todos disparos de una larga distancia. No estamos hablando de un disparo de corta distancia, mucho menos a quemarropa. Dos heridas tienen alta potencialidad mortal, pero es una la que causa la muerte. La que causa la muerte es una herida de arma de fuego que produce una lesión cardíaca directa y una destrucción del corazón. Inmediatamente luego recibe también otro impacto que provoca una destrucción de masa encefálica, es decir, un traumatismo cráneoencefálico, pero el disparo que causa de manera directa la muerte es el cardíaco. ¿Cuántos disparos en total? 11 impactos de proyectil. Obviamente estamos hablando de más cantidad de orificios de entrada y salida, porque hay disparos que tienen, hay lesiones en sedal, hay lesiones de refilón, etcétera, pero son 11 impactos. El reconocimiento por los familiares es un indicio más, pero no es un elemento científico. Los elementos científicos son fundamentalmente la huella dactilar, el odontograma, el ADN, y luego va disminuyendo el nivel de certeza con los demás métodos. ¿Ellos lograron reconocer entonces el rostro? Acá el problema que tenemos es el AFIS, es decir, tenemos un supuesto número de cédula, y ese número de cédula, aparentemente la fotografía del prontuario coincide con la que vemos nosotros, ¿verdad? Pero la huella dactilar es lo que no podemos corroborar todavía. ¿Cuánto tiempo se tendría entonces una confirmación total? La identidad, eso voy a dejar que te responda el fiscal, porque eso ya es un trabajo de la policía y de criminalística, ya no nuestro. Bueno, ahí está lo que decía el médico forense Pablo Lemir con relación a la autopsia que le estuvieron realizando a Rubén Darío, alias Loro. De esta manera, 11 disparos, y decía que fue en el marco de un enfrentamiento que fue de larga distancia, y esto científicamente ya se demuestra, además de la declaración de los integrantes del CODI. Exacto, importante destacar ahora el trabajo que venían haciendo silenciosamente, principalmente del área de inteligencia, para poder ubicar el rastro exacto donde se encontraba congregada esta banda, ¿verdad? Porque en San Pedro, Concepción, cuando ellos se encontraban migrando en ese punto entre ambos departamentos, era casi imposible de seguirle el rastro en el sentido de saber dónde estaban ubicados, ¿verdad? Sí. Y acá, una vez que en poco tiempo nos enteramos todos de que habían migrado hacia el departamento de Canindeyú, por lo menos se pudo ubicar el sitio donde aparentemente estaban ellos. No sé si es que se estaban reagrupando, tratando de hacer con que crezca la banda para empezar a atacar desde allí. ¿Algún motivo habrán tenido para decidir ir a Canindeyú? No sé si es que para mimetizarse entre el narcotráfico, algo por el estilo. Capaz, ¿verdad?, que sí buscaban, ya que estaban quedándose cortos de logística. No hay que dejar de vista eso, que se hayan tratado de vincular con alias Macho, que es su territorio. De momento, al menos según lo que anticiparon las autoridades, no se habla, están mezclados, sí, pero no unidos. Sí. O sea que ellos se van y se valen precisamente esos terrenos hostiles dentro de todo, porque estamos hablando de
de un territorio dominado por el narcotráfico, ¿verdad? Y donde se puede prestar justamente a esas confusiones, donde un ataque se le puede atribuir, en este caso, a los narcotraficantes, ¿verdad? Pero recordemos que a ellos, normalmente los integrantes de esta banda, es como que tienen esa necesidad de hacer saber que son ellos Claro, los que hicieron el dejan ataque, algún ¿verdad? escrito. Un mensaje, algo por el estilo, bastante característico. Y hablemos un poquitito del currículum, le vamos a decir, de alias Loro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le atribuye? Rubén Darío López Fernández, alias Loro, que por cierto, científicamente no se pudo comprobar toda su identidad. Sí, se tiene que esperar un poco más para saber si efectivamente es o no científicamente, pero para las autoridades ya está prácticamente confirmado. 43 años de edad, alias Loro, en Horqueta de su nacimiento, pareja sentimental, Lady Siqueira Krause. Una de las integrantes. Estábamos leyendo y diciendo si era hombre o mujer por sus características. Impacto estratégico. Estuvo detenido en la Penitenciaría Regional de Concepción. Durante 13 meses posterior se dio a la fuga en fecha 13 de noviembre del 2013 e ingresó a la estructura del EPP. Me imagino que es grupo criminal terrorista, ¿verdad? Algo así sería. Claro. EPP. A ver, ¿es paraje, puede ser? Pareja. Ah, pareja sentimental. Ahí ya dijiste vos, ¿verdad? Con ella tiene 3 hijos. Sí. Que me imagino que ya fueron reclutados también, ¿verdad? También. Descripción de perfil, bueno, ahí estamos viendo, que es lo que se ve en la fotografía, ¿verdad? Perfil delictivo, esto es lo importante. Se estima que mantiene un patrón de movilidad reducida en zonas rurales. Se analizan indicios que lo vincularían como autor, acciones represalias registradas en los eventos contra presuntos trabajadores de estancia, que es lo que mencionamos también entre algunos casos que se le atribuye a este grupo criminal, la quema de tractores, ataques a estancia, donde incluso hubo gente muerta. Sí. Como consecuencia, ¿verdad? Bueno, y es el hombre que termina siendo abatido en medio de este enfrentamiento. Y vamos a ver, en cuanto a la investigación, qué es más lo que se puede tener, si es que efectivamente hubo más heridos o hubo más baja desde el otro grupo, ¿verdad? No podemos descartar esa posibilidad. Y fue una investigación realmente muy minuciosa, difícil, porque es un terreno que ellos dominan. Sí. Es un terreno donde ellos son hábiles. Pero ¿será que Canindeyú ellos manejaban bien como zona de Concepción? Georreferencialmente. Claro, por ahí eso, el terreno. Por ahí sí. A eso se atribuye. No, el hecho del bosque posiblemente saben vivir en eso. Claro. Ahora. Georreferencialmente. Claro, si es que manejan las coordenadas de ese punto, porque ellos están viniendo después de muchísimos años, están apostados en Concepción, entre Concepción y San Pedro, ¿verdad? Que ya era prácticamente una zona dominada por ellos y de repente migran hacia Canindeyú. No sé si es por ahí, eso también es como que les haya debilitado en cierto modo. Perdieron el cierto poder del territorio. Claro, perdieron en Concepción y yo creo que la intención de la migración es la fusión con el grupo de narcotráfico. Y puede ser, recordemos que cuando están en Concepción se hablaba de eso también. Claro, porque te vas a ir a mudar en un territorio que sabes que es peligroso desde el tema del narcotráfico, que es liderado por una persona hasta el momento que es Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Exacto. Y que tiene su estructura. Le tenemos en contacto vía Zoom al general Abel Acuña, el comandante del CODI, para poder hablar un poco directamente con él referente a este trabajo. Inicialmente, por supuesto, felicitarlos por este trabajo. En mucho tiempo no escuchábamos una acción así tan directa por parte de la FETC, donde tienen este resultado. General, te agradecemos mucho por tu tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Raúl, y a la amable teleaudiencia. General, contanos un poco más lo que se pueda, ¿verdad?, sobre este trabajo. Se mencionó que existe la posibilidad de que otros integrantes de este grupo criminal estén heridos o incluso también abatidos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Sí, perfecto, Judith, Raúl. Tenemos que considerar plenamente que fue bastante intenso el combate en el sector. La potencia de fuego emanada por el equipo de asalto fue bastante. En ese tren de cosas, o sí tenemos que entender que tal vez tengamos más heridos o quizás bajas de parte de ellos. Los operativos de rastreo y búsqueda continúan en el área, Judith. Estamos en eso, estamos siguiendo todos los indicios
tenemos constantemente equipos patrullando y operando en el punto, en el área alrededores y más en profundidad de los bosques. General, ¿qué visualizó el equipo de asalto cuando se aproximó? ¿Había un grupo importante cuando se da este enfrentamiento? Mira, Judith, ya está en base a los indicios y ya confirmación. Yo te puedo decir de que era el campamento principal de ellos. Definitivamente estaban ahí las cabecillas principales. Es más, hasta podríamos mencionar de que el equipo completo podría estar ahí. Era una cantidad de 11 hamacas se encontraron en el lugar. Entonces eso da cuenta de que nosotros, por análisis de inteligencia, tenemos claramente que el grupo está integrado por aproximadamente 12 personas. Entonces, contando la cantidad de hamacas y más las evidencias incautadas, dan cuenta de que estaba el equipo completo ahí. También el relato que han hecho posteriormente los equipos intervinientes dan cuenta de más o menos una cantidad de esa misma naturaleza, Judith. Con respecto a las personas que estaban allí, ¿cómo es que se manejaban, comandante? Porque vimos que tenían notebooks, equipos de radio. ¿Cuál es la conexión para tener todos estos equipos? ¿Cómo alimentaban todo eso? Una curiosidad. Sí, ellos tenían un sistema de alimentación de energía eléctrica a través de un motor generador que lo tenían en un lugar subterráneo, bien oculto, con un sistema de refrigeración. Son bastante ingeniosos, un sistema de refrigeración, un ventiladorcito ahí subterráneo también. El motor generador tenía un dispositivo de caño de escape con silenciador de motocicleta, ¿verdad? Son bastante ingeniosos. Bueno, y eso le alimentaba con energía eléctrica y también contaban con paneles solares. Tenían muchos elementos tecnológicos, computadoras, notebook, también tenían reproductores de CD y DVD, ¿verdad? Tenían también sistemas de comunicación radio, todos alimentados con energía, lógicamente, y eso a la vez también eran alimentados por los paneles solares, Raúl. Mucho tiempo, general, cuando estaban hacia zona de Concepción, entre San Pedro, se buscó muchísimo llegar hasta ellos y parecía ser un tanto más difícil que en Canindeyú, algo que dentro de todo también sorprende, si bien ya veníamos escuchando de estos ataques que ellos se adjudicaban, de que supuestamente ya el EPP migró hacia Canindeyú. En ese sentido, general, ¿qué análisis le podemos o qué lectura le podemos dar? ¿Se sienten debilitados porque es una zona desconocida para ellos? ¿Cómo podemos interpretar? No, de ninguna manera, Judith, podemos decir de que sea un área desconocida para ellos, atendiendo a que ellos ya llevan años viviendo en los bosques. Sí. Y también, no menos importante, es recordar de que el inicio de estos grupos criminales han sido justamente en el sector de Sidepar, que es el límite entre Canindeyú y Cazapá, ¿verdad? Más o menos en ese sector. Entonces, ellos son bastante hábiles en los bosques. Sí. Ahora bien, ¿por qué lo llegamos a estos criminales en su campamento principal? Eso es un proceso que venimos haciendo ya posterior del evento que ellos han hecho en la subcomisaría de Huiraroana, y el 3 de mayo anterior. Sí. Hemos intensificado las actividades de reconocimiento y búsqueda dentro de la reserva misma en distintos puntos, en coordinación con las propuestas operacionales que nos facilitaban los
órganos de inteligencia pertinentes. Ustedes saben que hasta hoy día, hasta este operativo, llevamos patrullando en puntos específicos y alrededores, dentro de la reserva mismo, más de 5.000 hectáreas, ¿verdad? Y este trabajo es un trabajo más del producto de la inteligencia que salta como consecuencia de esas tareas de patrullamiento, ¿verdad? Y es por eso también que pudimos llegarle puntualmente al campamento. Pues no teníamos la coordenada real del campamento. Tenemos unas coordenadas referenciales y es ahí donde los equipos tácticos que hacen reconocimiento y combate, ellos hacen las patrullas dentro del bosque, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta que en cualquier momento, llegando o no llegando al campamento, ellos pueden entrar en contacto y en combate con el enemigo, en este caso, Raúl. Con respecto a cómo llegaron allí, no se puede decir mucho, ni de la investigación, pero ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes? Si bien mencionó un ataque anterior en una comisaría, ¿cuánto tiempo les llevó para poder hacer este trabajo? Porque es una planificación también esto, comandante, no es que te vas y atropellás y le metes bala nada más. No solo esta operación Cobrarios, todas las operaciones que te mencioné anteriormente, que han generado un total de más de 5.000 hectáreas patrulladas dentro mismo de la reserva, ¿verdad? Es producto de un trabajo minucioso de la inteligencia que hace su propuesta. La propuesta operacional es recibida en el centro de operaciones de la Fuerza Tarea Conjunta. Ahí se hace el planeamiento detallado, se hace un reconocimiento cabal, tanto en imágenes de Google Earth, se hacen también reconocimientos aéreos, reconocimientos terrestres, para hacer las aproximaciones apropiadas en el área objetivo, lógicamente. Y una vez en el terreno, el equipo, a través de las decisiones que toman ellos dentro, porque el terreno es el que dicta las normas, automáticamente ya ellos proceden conforme a la situación que se les presenta. En este caso, yo les digo que desde la base de patrulla hasta el campamento mismo, al equipo le costó una aproximación, imagínense, de menos de 1.000 metros, le llevó casi 8 horas, atendiendo que el sigilo era fundamental para ellos. Exacto. Sabemos que dentro del bosque cualquier movimiento, rotura de ramas, todo se escucha, ¿verdad? Claro. Entonces quiero aprovechar para destacar el alto nivel de entrenamiento, el alto nivel de profesionalismo de este equipo y de todos los equipos tácticos que vienen desarrollando las mismas tareas en diferentes misiones, sí, Raúl. Tanto eso, enfrentando o en la búsqueda de estos grupos terroristas o pseudo-terroristas, yo le llamo, al igual que esos grupos delincuentes del crimen organizado. En ambas situaciones el personal demuestra un alto espíritu de compromiso, lógicamente, y esa motivación que les impulsa es el entrenamiento que tienen, ¿verdad? Quiero destacar el nivel de profesionalismo de los mismos. Infelizmente, hoy como comandante tengo que decir, ¿verdad?, que tenemos un herido en nuestras filas que a Dios gracias se encuentra mejorando, evolucionando positivamente. Recién tuve una conversación con el subdirector del hospital militar, que es el doctor coronel Vladimir Franco, que me mencionó que ya estaría pasando a sala entre esta noche o a más tardar mañana, debido a su evolución positiva. Pero a contrapartida, los antagónicos tuvieron una baja bastante considerable, porque es
un criminal, el articulador fundamental de todas las acciones más sangrientas fue este ciudadano López, que ahora ya fue abatido, ¿verdad? Y tenemos que considerar también la importancia de la cantidad de elementos bélicos que fueron confiscados. Los explosivos, que se hizo una detonación controlada, la cantidad de explosivos que hemos detonado ahí de manera controlada por disposición del juez a través de, en este caso estaba la doctora Matilde Moreno in situ mismo, ¿verdad? Atendiendo a lo peligroso que es el traslado de los mismos, tanto en ese sendero hasta llegar a la ZPH y en vuelo mismo. Entonces no es recomendable la manipulación. Sí, en ese caso, atendiendo a todo lo que encontraron entre esos elementos, ¿daba algún indicio de que pretendían perpetrar algún golpe futuro, cercano, algo que se pueda mencionar, que tenían allí ya planificado? No sé si algún que otro secuestro nuevamente o algún otro ataque. ¿Qué es lo que manejan a nivel inteligencia? Mira, presumiblemente ellos estaban pretendiendo perpetrar un golpe bastante interesante, tal vez a cualquier institución del Estado o a cualquier parte de la ciudadanía, para dejar el mensaje de que siguen latentes y más fuertes que nunca. De hecho, les comento que este ciudadano que cayó abatido, este delincuente, él estaba en posición de combate y estaba con su mochila puesta. Denota que o estaba llegando de un reconocimiento para una misión de ellos, ¿verdad? O tal vez se estaba preparando como para salir en una misión de reconocimiento. ¿Qué tenía en la mochila, general? No. Eso ya obra todo en manos de fiscalía, ¿verdad? Tenían todos sus elementos individuales y también explosivos dentro de la mochila. Ahora, ¿Qué se general, sabe de Magna Mesa? Porque se habló de que posiblemente esté herida. ¿Qué les hace sospechar eso, general? Es un comentario que hace uno de los integrantes del equipo. Él refiere, ¿verdad?, en su relato, él refiere justamente de que conforme a las facciones pudo identificar de que una de las mujeres era Magna Mesa, y él refiere que le disparó a esa mujer, ¿verdad? Lógicamente también refiere que le impactó con los disparos, dice que le impactó, pero ella igual siguió corriendo. Eso es lo que refiere. Y entre el collage de fotos refiere que es a Magna Mesa. Es por eso que es la versión de que podría estar herida, lógicamente. Como te comenté, Judith, Raúl, los operativos de búsqueda siguen en el sector, seguimos operando intensamente. ¿Serían disparos que podrían resultar en la muerte, general, de acuerdo a lo que manejan? Por eso la sospecha de que incluso pudo haber sido abatida. Sí, lógicamente. Nuestro personal refiere que le impactó 2 veces, ¿verdad? Entonces, en la caja torácica, más o menos, ¿verdad? La verdad que el fragor del combate, la adrenalina de la situación, de repente también podamos no decir un dato así con precisión, claro, pero más o menos así en forma genérica o general, él refiere eso, ¿verdad? Es por eso que lanzamos el aviso también de que tal vez podría haber otros heridos. Pero independientemente a eso, Judith, tenemos que ver por la intensidad de fuego en el combate, y teniendo ellos un volumen de 6, 8 o 10 personales que estaban dentro del campamento, algo sí o sí, alguien habrá recibido algún tipo de impacto, aunque sea de refilón. Esa es la consideración que tenemos. con respecto, general, a los elementos encontrados, que me llamó la atención, había como unas hojas, como un expediente. ¿Se vio o ustedes vieron de qué se trata, qué era? Bueno,
Bueno, ellos son bastante meticulosos en todos sus apuntes. Estudiosos. Todos esos materiales a que te referís, ¿verdad? Obran ya en poder de fiscalía para su análisis posterior, sí. Son nombres, son códigos, son mensajes encriptados justamente que obran manos de fiscalía para su investigación a través de los órganos de inteligencia. En base a eso, ellos van a arrojar bastantes elementos importantes que nos estarían aproximando cada vez más a ellos. Sí, general, por último, el motivo del por qué decidieron ir hacia Canindeyú, ¿cuál podría ser? Bueno, pasa que más al norte, en los departamentos de San Pedro, posterior Concepción y después Amambay, donde finalmente fueron a posicionarse en el sector del Cerro Guasuporá, venían ejerciendo mucha presión ya ellos, Judith, por parte de las actividades intensas que venía realizando el Comando de Operaciones de Defensa Interna en toda el área. Y ya no era muy seguro la permanencia de ellos ahí, atendiendo a que hubieron enfrentamientos de día, de tarde, de noche, de madrugada. En todas las circunstancias hubieron abatimiento de parte de ellos, y también justamente en el área más segura de ellos, que es en el sector del Cerro Guazú, cayó el delincuente mayor, a quien ellos le consideraban su líder, Osvaldo Villalba. Sí. Es por eso que ya no se sentían seguros. Entonces empezaron a migrar nuevamente en el sector de la reserva de Canindeyú. Este análisis de inteligencia ya lo teníamos desde años atrás. Ahora bien, no tenemos que descartar, Judith, Raúl, de que quizás una célula de ellos sigan operando todavía en el sector norte. Lo cual no implica, lo cual tiene su implicancia, que sería cualquier tipo de hechos vandálicos que ellos puedan generar en el sector. A contrapartida, también nosotros seguimos operando intensamente, que no descuidamos el sector. Nosotros estamos operando en el sector de Canindeyú con una fuerza efectiva razonable, y también seguimos operando más al norte, con una fuerza efectiva razonable. Entiendo. Procurando desalentar cualquier tipo de acciones de esta banda criminal. Bueno, General Abel Acuña, muchísimas gracias por tu tiempo y por estas explicaciones y detalles. Judith, Raúl, el agradecido soy yo, porque a través de ustedes también tenemos la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía, quien se merece conocer los pormenores de las tareas que vienen realizando sus órganos de seguridad, en este caso las Fuerzas Armadas, a través del Comando de Operaciones de Defensa Interna, en este tipo de trabajo. La última vez que lo despedimos aquí en QAP, General, decíamos que vamos a estar nuevamente en contacto con novedades importantes, y así es, novedad muy importante, y ojalá que el próximo contacto así sea nuevamente. Sí. Hasta luego, comandante, gracias. Sí. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está, bueno, 20 horas con 34 minutos, breve pausa y ya volvemos con más de QAP. Bueno, seguimos aquí en QAP y vamos a hablar acerca de un hecho grave que sucedió en Pedro Juan Caballero. Sí, señor, tiene que ver con un hecho de rapto, tortura y autoeliminación. O sea, sí, para hacer un breve síntesis. Sí. Ahí estamos viendo al autor principal en este caso, que por cierto fue hasta la casa de su expareja. Decidió sacarla a su domicilio, fue a bordo de su vehículo, pero estaba conduciendo el vehículo un amigo de él, ¿verdad? Que por cierto fue cómplice en toda esta historia. Esta es la víctima. Por el camino, él la tortura, la agrede físicamente, le corta el cuero cabelludo, los labios. Aparentemente la intención era acabar con la vida de esta joven, y posiblemente a estas alturas hayamos estado informando sobre un feminicidio con posterior suicidio. Sí. No fue el caso, porque por algún que otro motivo este hombre, si bien
la agredió, la torturó físicamente, desenfunda su arma y se pega un tiro en la cabeza delante de su propio amigo que estaba como conductor, que se vio sorprendido y fue hasta la casa de este hombre y entregó el cuerpo a los familiares, explicó lo que pasó y allí la joven pudo ser asistida también. Ella está fuera de peligro. Edgar David Esperanza Rojas. Sí, este es el hombre que se autoeliminó. Sí. Que se fue como para posiblemente acabar con la vida de su pareja, pero no se animó y finalmente él termina autoeliminándose. Y vemos a la joven víctima y está también la identidad del amigo. Eso me parece Marcelo muy importante. Augusto es el nombre, Arredondo. Arredondo, exactamente. De quien, por cierto, hasta ahora nada no se sabe más que la identidad, porque la mujer lo reconoce. Y me imagino nomás que existe también un cierto grado de responsabilidad de él en la historia. O sea, no cómplice. Es que, claro, porque si él le llevó al hombre, ¿verdad? Para que le torture y quién sabe, hasta matarle a la mujer y no salió nomás como planeaban. Sí. Él nomás se autoelimina, ¿verdad? Y después se va otra vez hasta la casa del autor y ahí entrega el cuerpo. O sea, él tiene mucho que explicar en toda esta historia, ¿verdad? Y hasta ahora no escucho de que él esté ligado a la investigación. Ahora, Judith, eso es lo que se sabe, eso es lo que se dice, pero todavía no está él para confirmar si efectivamente sí ocurrió así. Claro, es importante. A no ser que él se haya arrepentido. Pero la mujer mencionó lo que pasó, ¿verdad? El testimonio de ella y seguramente... O capaz que llegaron, no sé, digo, me imagino otra película de que le haya salvado a la mujer, le haya disparado él por... científicamente o algo se pueda comprobar con el arma. Pero eso está muy bien, Raúl. A nivel investigativo pues se analizan todas las posibles hipótesis, ¿verdad? O sea, vos no te podés quedar nomás con una versión porque te dijeron que así pasó. No, vos tenés que analizar. Bueno, tenés dos personas que están vivas, ¿verdad? Que pueden contar la historia, pero se tiene que ajustar a lo que se encontró en cuanto a indicios en la escena, ¿verdad? Ya se escuchó a la mujer. Sí. Y ahora faltaría al otro, al principal... Y vamos a ver también qué concluyen con la inspección de la pericia. Sí, exactamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver si es que coincide. Sí. Porque ellos pueden determinar el ángulo. No coincide con una autoeliminación, ¿verdad? Totalmente. Entonces, son esas las cuestiones, esas son las respuestas que van a ser muy importantes para poder llegar a una confirmación de que efectivamente fue así. Pero, preliminarmente, el relato, la noticia es esta, ¿verdad? Porque... en toda la historia que venimos contando de casos de violencia que terminan en feminicidio, sí o sí ese es el final que tiene. Según el relato, la trama, la conclusión, es esa. Pero no se llegó a esa conclusión. O sea, la autoeliminación sí, pero no así de por ahí el feminicidio. Claro, del feminicidio de concreción. Exacto, por eso. Bueno, esas son las aristas que la Fiscalía va a tener que responder. Pero esto preliminarmente decía la fiscal de la causa. Una persona de sexo masculino de aproximadamente 29 años le había raptado a su ex esposa porque están separados y luego de que la habría agredido físicamente, la dejaron y posteriormente se autoeliminó. Esa es la información que tenemos, venimos a corroborar y efectivamente encontramos acá un cuerpo sin vida. Vamos a hacer los procedimientos de rigor primeramente, trasladarle hasta una funeraria y para que pueda ser inspeccionado. ¿A dónde recibió el disparo, doctora? En la cabeza. En la cabeza. Hay un testigo porque aparentemente estaba con otra persona, doctora. Es así, preliminarmente me informaron de que eran dos personas las que le privaron de libertad primero a la señora. ¿Usted habló con la señora ya, doctora? Todavía. Ahora nos trasladamos hasta el lugar en donde se encontró el vehículo que también tiene rastros de... Bueno, vamos a seguir aquí en QAP y hablar del Power Ranger. ¿Vos viste eso en tu época de niño? Claro que sí. ¿Cuál te gustaba más? ¿Vos cuál Power Ranger era? El de los primeros. No, el color. Ah. Y yo soy el dorado. El dorado. Con blanco. Yo siempre fui la rosa. Y este personaje también. Kimberly. Así se llamaba. Mira, y a este muchacho, Kimberly. Yo tenía los muñequitos. Pero ahí no se te ve a vos el dorado. No, ese a veces nomás lo aparece. O sea que vos a veces nomás.
Ese, por ejemplo, cuando demasiado ya es... Es Henry 3. Ahí recién aparece. Es la que dice. O sea que él Y es cierto, es El Salvador. el Pokémon elegido, vio. Allá metí todo ahí que cambié, ¿verdad? Bueno, lo que sí que Power Ranger hoy fue noticia de los 80, 90, creo que era de ese año, ¿verdad? Bueno, en los 90. Vino ¿Pero a sabe la qué hizo actualidad. este Power Ranger? Este no es el Pero que este no sale era el a... héroe. Este no era el héroe. Ese no es el que sale a salvar, este es el que sale a robar. Exacto. Intentó robar a conductores de plataforma. Pero, doña Transformay. Doña Transforma. No, Doña Transforma en la entrevista que dio. ¿Chico? ¿Qué Dio dijo? y escuchara un poco esta entrevista y ahí se confirma por qué Le alias dice- Power Ranger. Vamos a escuchar un poco. Tuvimos una intervención referente a un hecho de coacción ocurrido acá en nuestra jurisdicción, en la zona del asentamiento Chetapuy. Según la víctima, estaba trabajando como conductor. Bueno, volvemos un ratito porque no, el comisario, el Power Ranger, ¿verdad? Para que no digan después, che, Cuapé, le presentó al comisario. ¿Quién es el comisario este? Comisario Acosta. Acosta, José como Acosta, el... comisario principal de la novena de limpio. Sí, exactamente. Hace tiempo encima estaba, ¿verdad? Como el Sí. Power Ranger. No, se nos fue mal nomás, ¿verdad? Y vamos a poner bien el código. Bueno, este hombre cayó por asaltar a conductores de plataforma. Ahí está, esta es la nota. Con machete. Acá, Así es. Acá es... Y lo pillaron. Sí. Él salía a Guau a limpiar, pero... Y machete. Ahí vamos. está. Este es ¿Escuchamos? Power Ranger. Vamos a escuchar. Vale. Bueno, hay una nota, había una nota. Pero acá donde era el momento en que trataba de apretarle al conductor, Sí, ¿qué onda, verdad? Algo ahí se así ve. por lo menos, ¿verdad? Sí, y allá... Y aquel otro es su cómplice. Pues este es lo que es el Power Ranger, supuestamente, ¿verdad? Sí. El que estaba ahí apretando. Bueno, él habló. Parece que estaba tuyaitere, ¿verdad? Vamos a sí. escuchar lo que decía. Escuchar la historia de Power Ranger. ¿Por qué se te dice Power? Y uno porque se gusta la tuya, ni Moisés, a tumba se el power o el poder. Siempre la roca era la oña Moisés, con mi feroz, mando. Siempre acordaba ganar el poder. El power tiene el poder. Y después acuérdame de cualquier cosa, no el power. Pero. ¿Y cuál? ¿El amarillo o el azul antes de usar? Y yo no soy Kimberly. ¿A quién le elegiste? Perdón, me reí fuerte. Yo soy Kimberly. O sea Sí. que él quiere ser el Power Ranger rosa. Sí, ¿verdad? porque sí, él seguía la nota y decía que por qué él le gustaba, porque era rosa y él le gusta. El color rosa. Y sincero, Sí. pero en este caso, doy cuestión ahí papel, ¿verdad? No. Porque, Acá este. Sí, esta pose tendría que hacer. Ahí está. Qué raro, cada personaje que cae, ¿verdad? En este caso Power Ranger, en fin, ¿verdad? Así parece inofensivo, pero es el terror de los conductores de plataforma. Intentó varias veces y en un operativo los agentes de la comisaría novena de limpio lograron su aprehensión y ya ahora está detenido. ¿Qué dice su tatuaje? Madre, ¿verdad? Sí. Tesorito de mamá. Sí, tesoro de mamá que se Qué bárbaro, ¿verdad? Pues me oye ya pues era La o practicar esa y güey la mitad. Y sí, tesoro de mamá, hablan de tesoro. Y parece que borró algo ahí abajo, Sí, parece decía que algo más. justo eso estaban mirando, pero lo que sí es legible es madre. No sé si Sí. tiene también un tatuaje acá en la frente o sería ya No, pero una herida. Un regalito que me dieron, ¿verdad? Bueno, yo me río, ¿verdad? Pero porque por el contexto, porque es algo pintoresco, pero sí es preocupante, ¿verdad? Porque ese nivel de adicción donde vos ya ni siquiera sabes lo que decís y encima salís a delinquir exponiendo la integridad
de las demás personas. Ah, la peligrosa. Algo es peligrosa porque cuando están ahí en su, ya sea resaca o bajo los efectos, ¿cuándo me vi, verdad? Sí, y estos son los Power Rangers. ¿Cuántas veces ya los Power Rangers? Sí, y oye, transformáis, güey, pero de otra forma. No, totalmente. Ahora no quiero nomás sacarle, en este caso, el papel real del Power Ranger, que son los héroes. En este caso son unos chespes, como se le dice, ¿verdad? Bueno, vamos a la nota que nos daba justamente el jefe de la dependencia policial referente a este caso. Veamos. Una intervención referente a un hecho de coacción ocurrido acá en nuestra jurisdicción, en la zona del asentamiento Xetapuy. Según la víctima, estaba trabajando como conductor de bol y en un momento dado 2 personas salieron a interceptarle y uno con machete en mano y el otro se acercó manifestándole que en todo momento que baje el vidrio de la ventana de su vehículo. Ahí tenía él su billetera. Entonces él no bajó el vidrio de la puerta de su vehículo y empezó a acelerar. Estas personas le persiguieron. Entonces él llamó al sistema 911 para comentar lo ocurrido. De inmediato personal de patrulla se constituyó en el lugar y procedió a la búsqueda y en una zona así medio boscosa le encontraron a las 2 personas con machete en mano y de acuerdo a la descripción física de la víctima coincide estas 2 personas su característica física. Y al ser verificado su antecedente, el primero tiene 2 antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, hurto agravado y este Power Ranger también tiene 4 antecedentes por robo agravado. Incluso el comisario mencionaba, tendría antecedentes por homicidio también. Así es, uno tiene homicidio doloso y el otro antecedente, homicidio doloso en grado tentativo. Este comisario, estos sujetos estaban cobrando una especie de peaje a todo aquel que pasara por el lugar. Esa era la intención. Entonces, este conductor de bol de inmediato llamó al sistema 911 y el patrullero más cercano de inmediato se constituyó en el lugar. Nosotros ya hemos recepcionado denuncias en contra de ellos por robo agravado, hurto agravado. Si hay oportunidad, ingresan en domicilio particular para hurtarme, en este caso, electrodoméstico en ausencia de los dueños de casa. ¿Qué mencionó el comisario el detenido, este Power Ranger? Y él se dio por detenido. Al percatarse de la presencia policial no puso resistencia, se dio por detenido. Ya está imputado y tiene que comparecer ante el juzgado penal de garantía para la imposición de